vez que se reorganiza el público para que me pueda oír bien. Lo importante no lo voy a decir yo, lo van a decir los siguientes ponentes, pero bueno, sí que me gustaría incidir en una cuestión que como decana me preocupa. Llevo tiempo también queriendo organizar esta jornada, lo sabe, ya lo ha manifestado Chema. Quería que Innovasque viniera al colegio a contar lo que hace y sobre todo yo quería que Innovasque supiera lo que los arquitectos hacemos, porque es importante que entre todos los socios sepamos lo que estamos haciendo para avanzar en esta sociedad. Por lo tanto, es un honor, es una alegría por mi parte recibir el primer martes de Innovasque en 10 años en el Colegio de Arquitectos y espero que sean muchos más. Hablaremos luego que esta jornada no termina hoy, sino que pretendemos, hemos propuesto a Innovasque participar en un taller que vamos a celebrar en el Global Innovation Day. Al final de mis anotaciones os daré un poco las pautas para que podáis participar en este taller que, si bien hoy es una parte expositiva e informativa, más bien, allí podremos practicar un poco más con la innovación, con los retos a los que nos enfrentamos. Comienzo con 4 datos que manejamos a día de hoy y que me parecen importantes recordar para recordar la situación en la que estamos. Esta es la gráfica que utilizamos para demostrar la caída brutal que han tenido las viviendas visadas. Esta es una gráfica para el territorio nacional. En 2006 se visaron casi 1 millón de viviendas. Hoy, a día de hoy, en 2013, se visaron 27.000 viviendas nuevas y a día de hoy tenemos un pequeño repunte. Esta es una gráfica que es bastante manifiesta y que representa la problemática que tenemos y que tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos está diciendo la situación. La siguiente gráfica es la gráfica de los arquitectos colegiados a nivel estatal. Es una gráfica desde la comienza en los años 90 y termina en 2015, con el mayor pico en 2009, o sea, cuando ya estábamos cayendo, de casi 50.000 arquitectos colegiados. Son solo arquitectos colegiados. Si cruzamos las dos gráficas, esto he tenido que cambiar la escala del número de colegiados, pues es muy preocupante la imagen que tiene la realidad de los arquitectos. Y esto nos obliga a tener que hacer muchas cosas desde el colegio, pero también desde los estudios de arquitectura. A esto se le une el hecho de que hace una década solo había 15 escuelas de arquitectura, hace casi 50 años solo 6, a día de hoy hay 33 escuelas de arquitectura que están formando arquitectos y que se están devolviendo a la sociedad, pasando desde la parte de la educación secundaria a bachillerato a la sociedad. Con estas cifras que son muy alarmantes, no tenemos más remedio que innovar y que dar una respuesta a la situación diferente. Como he dicho, el colegio hace mucha tarea, de hecho esta jornada sirve para provocar a todo el colectivo a hacer las cosas de otra manera. El colegio también tiene que hacer las cosas de otra manera, pero nosotros desde nuestros propios estudios tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Porque si nos preguntamos para qué sirven los arquitectos, eso sí que es una definición que la tenemos que tener clara, que somos unos agentes en esta sociedad que hemos sido formados por nuestra capacidad de detectar y de caracterizar problemas complejos y poder dar una solución muy práctica. Y simplemente con una doble función. La respuesta que estamos dando a la sociedad sirve para apuntalar 2 valores fundamentales de la sociedad, que es principalmente su carácter social y su cultura. Es importantísimo en la función de la arquitectura en el esquema social. Como bien ha comentado Chema, la Comisión Europea en 2013 decide ordenar sus políticas de cohesión y encomendar a los territorios a pensar en qué camino debería seguir en sus estrategias políticas hasta el 2020. Y ahí detectó las cuatro áreas donde la arquitectura para el gobierno vasco es fundamental o es importante. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer más detalles de esas áreas de oportunidad, de detectar qué son
en qué consisten y qué productos, qué servicios por nuestra parte pueden recibir esos ámbitos de actuación. Y finalmente veremos unos casos de éxito que se han hecho algunas preguntas sobre esas áreas y nichos de oportunidad que quizás ni sabían que eran ni áreas ni nichos de oportunidad estratégicas para el gobierno. Para mí, fundamentalmente, esta jornada tiene que servir para que la sociedad nos perciba como agentes importantes y también para que nosotros nos reconozcamos también importantes para la sociedad. Para mí, si cumplimos con estos dos objetivos, vamos, creo que habremos conseguido el objetivo de esta jornada. Y ahora una pincelada en 5 minutos que luego daremos un detalle. Hoy vamos a hacer una jornada informativa, pero os animo, al final Idoia os va a pasar una encuesta y os va... Lo tienen ya, la encuesta que se os va a todos, tenéis un punto y un pregunte, que si queréis participar en esta iniciativa el día del 7 de mayo, os podéis inscribir en la segunda que llegará más información. Os debo decir que si alguno se anima incluso a moderar alguno de los grupos de trabajo que vamos a crear, que se pongan en contacto conmigo o con Idoia y intentaremos organizar para que sea así. Y yo creo que he terminado. Muchas gracias, González. Para vuestra tranquilidad y también de la decana, yo soy ingeniero, formación y doctor, y en el Colegio de Ingenieros no hemos hecho todavía ninguno. Espero no tardar otros 10 años. Bueno, eta orain, Josean Muñoz, que es el viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, me va a hablar sobre los avances de la estrategia RIS3 en cultura e industrias creativas y las conexiones que tiene con el ámbito de la arquitectura. Adelante. Eskerrik asko, Txema, eskerrik asko, Metzalen, eskerrik asko denoi. Bueno, alde batetik, gonbite hau egiteagatik, niretzako importantea da arkitektuen aurrean ere esplikatzea zein dan ICC-en inguruan, KSI-en inguruan antolatu nahi dugun politika, eta nahiko nuke hau ere hasiera bat izatea, eta hemendik aurrea harreman handiago izatea eta sarriagoa. Eta beste aukera bat izan beharko du, ze gaur oso denbora gutxi daukagu, gai berri bada, behar bada hasierako aproximazioa besterik ez dugu egingo, Txema oso gogor jarriko dela, bueno, agindu dit, orduan oso gainetik planteatu beharko dut, baina nik uste dut badaukagula bide luze bat elkarrekin egitekoa. Paso ya directamente a... Bueno, empezar a definir un poco qué es esto de industrias culturales y creativas. Es un tema, bueno, más o menos nuevo, lleva ya unos años. Desde principios del siglo XXI, Europa insistió en que había que desarrollar ese campo, que es un poco la suma de estos dos. Las industrias culturales, la cultura, la creación, etcétera, y las industrias culturales han estado siempre en el ámbito de lo que políticamente es la política cultural. Y la creación, el patrimonio, todo eso es lo que evidentemente entra dentro del campo de la cultura, de la gestión pública de la cultura, y también las industrias culturales como son el cine, el libro, la música, las artes escénicas, que son actividades culturales que requieren de una forma empresarial y que tienen una forma empresarial, son una industria y son una industria cada vez más importante y en el mundo muy importante. Pero hay un campo diferente, un campo más amplio, una visión más amplia, que abarca también lo que llaman industrias creativas, que la definición podría ser más o menos esta. Son aquellas industrias o aquellos negocios o aquellos ámbitos de actividad económica que requieren necesariamente del talento creativo. Y una de esas puede ser el diseño, puede ser la moda, lo veremos ahora, y la suma de esos dos genera un nuevo sector que de alguna manera hay que conformar y cada país tiene que conformar de una determinada manera, entendiendo cuáles son las industrias culturales y creativas que son más fuertes o con más posibilidades de desarrollo o con más importancia dentro de su territorio. En esa primera aproximación que hemos hecho en la legislatura anterior, vemos que es un sector diferente, con una potencia muy diferente y mucho mayor de la que teníamos desde el punto de vista solamente de las industrias culturales o de la cultura. Estamos hablando de 14.000 compañías, estamos hablando de 70.000 personas, estamos hablando del 9% del total de empresas en Euskadi y del 8% del empleo en Euskadi, que empiezan a ser números importantes y con un mapeo que es un mapeo inicial, es decir, es un mapeo con las empresas que tienen más poderío desde el punto de vista económico y nos falta completar ese mapeo con todo ese mundo
de la creatividad que muchas veces está organizada en empresas muy pequeñas, individuales o casi individuales, pymes o micro. Una de las primeras obligaciones de un territorio, una región o un país que quiere hacer una política de ICCs es definir cuáles son en su país, cuáles son en su entorno las industrias culturales y creativas con las que se puede contar. Y hay una clasificación, la clasificación de la UNCTAD, que es una clasificación, digamos, estándar en Europa, en la que nos movemos más o menos todos corrigiendo algunas cosas. Como ejemplo, esto empieza en Gran Bretaña. En Gran Bretaña insistieron mucho en el marketing, insistieron mucho en los contenidos digitales y, sin embargo, cuando el relevo en Europa lo tomó Italia, fue cuando introdujeron el tema de patrimonio, porque para ellos no solamente tiene una importancia capital, evidentemente, sino que genera una cantidad una importancia económica terrible y genera una cantidad de innovación muy importante vinculada también al mundo digital. En nuestro caso, estas son los 15 subsectores, los 15 ámbitos en los que distribuimos las ICC en Euskadi. Destaca la de la arquitectura. Yo creo que es una oportunidad, al menos para nosotros, tener un marco teórico que nos permita trabajar de una manera, también desde cultura, trabajar también con el mundo de la arquitectura. Porque efectivamente, como decía Machalen, es un ámbito importantísimo desde el punto de vista de la cultura, pero quedaba un poco fuera, cuando es patrimonio no, cuando es antiguo no, pero lo demás quedaba un poco fuera de lo que son las políticas culturales. Y como curiosidad o como singularidad de las listas que se hacen en Euskadi de las ICC, es que se han incorporado la gastronomía, la alta gastronomía y las industrias de la lengua, que es una industria interesante e innovadora y con una proyección internacional que puede ser bastante sorprendente. Y digo sorprendente porque una de las primeras consecuencias de haber hecho este tipo de mapas es habernos visto de otra manera, confrontarnos con un sector que desconocíamos y que nos desconocíamos entre nosotros. Y yo creo que hay unas posibilidades de conocimiento y de reconocimiento, de reconocernos como en un sector diferente, con posibilidades que hasta ahora no estábamos manejando de enriquecimiento y sobre todo de innovación. Bueno, hemos detectado empresas con mucho poderío, empresas con una internacionalización muy fuerte, con una creatividad altísima, con una capacidad de innovación muy importante y que, sin embargo, no estaban en nuestros mapas hasta ahora y que ahora empiezan a aparecer con esta nueva configuración. Y, de alguna manera, la operación inicial es esta, es pasar de 15 sectores a pasar a una conciencia de ser un solo sector y tener la conciencia de estar, de alguna manera, todos en el mismo barco y empezar a trabajar sobre las posibilidades de interrelación y de enriquecernos mutuamente que puede haber dentro de ese sector. Por tanto, no solamente un listado, es de alguna manera un espacio donde hay que cruzar, donde nos podemos cruzar además entre nosotros, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es irnos conociendo y por eso decía al principio que esta debía ser una primera toma de encuentro y que ahora estamos pensando en cómo articular esos momentos de encuentro, esas zonas de encuentro, esas dinámicas de encuentro para que estas posibilidades de cruce se materialicen. Bueno, esto surge en el Gobierno vasco a través de la puesta en marcha del RIS3. El RIS3 es una especialización, es la innovación y la investigación a través de una especialización inteligente y sostenible. Dentro de esa, de alguna manera, es que cada país o cada región selecciona, identifica los ámbitos de crecimiento económico donde donde tiene más potencial y donde va a haber una apuesta especial. Y las áreas estratégicas en este país son biociencias, energía y sobre todo fabricación avanzada. Pero se detectan también una cosa que se llama territorios de oportunidad, que son sectores que no tienen la importancia económica, el peso económico en el PIB que tienen esos tres, pero que sin embargo tienen importancia por el peso que tienen actualmente y por las posibilidades que tiene a futuro y porque se está haciendo una apuesta y porque se detecta que ahí hay un talento suficientemente importante en un país. Y son ecosistemas, hábitat, industrias culturales y creativas y alimentación. Y entonces, como decía Machalen al principio, de cara a la arquitectura y a los arquitectos, aquí hay muchos ámbitos en los que tienen una intervención directa los profesionales y las profesionales de la arquitectura. Y una cosa muy importante en todas las dinámicas de RIS3 es intentar cruzar e intentar permear con varias de estos ámbitos. Es decir, alguien que está trabajando en arquitectura esté inserto dentro de ese mapa de industrias culturales y creativas, evidentemente está trabajando en algo vinculado al hábitat, pero es que cada vez más vamos a estar vinculados a cuestiones de ecosistema, seguramente no, seguro, estamos trabajando con cosas de mejora de innovación en ámbitos de energía y estamos recurriendo a muchos procesos de energía, de fabricación avanzada. Bueno, este es un poco el esquema de RIS3, el funcionamiento de RIS3 es bastante complejo, no me quiero alargar, pero sí insistir primero en esa
posibilidad de trabajar cruzando ámbitos diferentes que están dentro del RIS3 y insistir que para nosotros haber podido entrar en el territorio de oportunidad del RIS3 ha sido una oportunidad para conformar un territorio, ese territorio de industrias culturales y creativas. Estamos trabajando dentro de la dinámica de RIS3, tiene una metodología muy concreta, tiene un marco mental, teórico muy concreto. Yo creo que tenemos que trabajar no solamente dentro del RIS3, sino también en otros ámbitos que nosotros lo veremos luego. Para trabajar en esa metodología del RIS3 hay los grandes objetivos de una dinámica del RIS3 es fortalecer ese sector a través de la innovación y a través de la internacionalización. Para esa innovación hay una red vasca de ciencia y tecnología con la que tenemos que contar y que seguramente en muchos ámbitos de lo que llamamos ICC no ha habido un suficiente cruce con los centros de tecnología, de desarrollo tecnológico y con las universidades, y es un potencial que deberíamos de aprovechar más desde los sectores de ICC, pero en cualquier caso lo que os quería contar es los grupos de pilotaje. Aquí hay una cuestión para nosotros fundamental, que es que las políticas de ICC no son políticas solamente del ámbito de la cultura, son del ámbito de la cultura y son al mismo tiempo del ámbito del desarrollo económico. Y cada país tiene que encontrar su manera de desarrollar un trabajo conjunto entre esos dos ámbitos que tienen dos culturas, digamos, absolutamente diferentes. Eso no se construye en un año, eso hay que construirlo, pero estamos trabajando seriamente en eso. Y de hecho, si vemos el mapa en Euskadi, hay diputaciones o hay territorios donde este tema se lleva desde cultura y no se lleva desde fomento económico. Bueno, eso es lo que tenemos que intentar conformar. Y por eso se han hecho grupos de pilotaje en los que los dos departamentos están juntos y entonces nos sentamos en la mesa. Gobierno vasco, pero con los dos departamentos. Las 3 diputaciones con los 2 departamentos. Las 3 capitales con los 2 departamentos. Y además, la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, además, los clústeres y agentes tractores, entre los cuales está la escuela y ha venido a todas las reuniones, y, por supuesto, las empresas. Lo que os decía antes, yo creo que la política de industrias culturales y creativas está siendo un territorio de oportunidad y tenemos que insistir y tenemos que profundizar en el tema del RIS3. Y creo que para la arquitectura supone posibilidades muy interesantes por ese cruce que decía al principio con ámbitos nuevos como puede ser el de la energía, por supuesto el del hábitat y de la fabricación avanzada. Estamos también en otro bloque de trabajo que es el CREADIS3, que es un grupo europeo de regiones que tienen las ICC dentro de su proyecto de especialización inteligente. Y son, Euskadi es la piloto, la líder de ese grupo europeo, y están Eslovaquia, Finlandia Central, Emilia-Romaña, Valonia y Grecia Occidental. Y luego he puesto otro bloque que sería OFF-RIS3, es decir, RIS3 necesariamente es una dinámica muy vinculada al empleo, a la generación de empleo, a la generación al PIB, al desarrollo económico y se centra en la potencia económica de los agentes que están ahí. Hay que trabajar con las empresas y hay que trabajar de cara al mercado. Pero también hay otros muchos aspectos de este ámbito de las ICC que no están directamente tan vinculadas en principio, no es una investigación tan aplicada, pero en la que yo creo que se abren muchas posibilidades de cruce, fundamentalmente de cruce de talento y de desarrollo de esas pymes y micropymes y ponerlas en relación con todos los demás ámbitos que están dentro de las ICC, porque eso va a generar también una cultura de la innovación y va a generar posibilidades de proyectos concretos que sean innovadores y que puedan tener luego, en segundo momento, una posibilidad de llegada al mercado y al trabajo diario, ¿no? Y por eso ponía estas 3 patas que a mí me parecen importantes. Bueno, he ido a toda velocidad. Perfecto. Ya sobre un minuto. Pues para decir que todo esto tan resumido y tan así, tan cogido por los pelos, yo creo que abre posibilidades que ahora tendríamos que explorar. Y sí decir, por ejemplo, que esto empezó para nosotros en la legislatura anterior y llegamos un poco in extremis al final a una posibilidad, gracias a estar en el RIS3, que fue una convocatoria de proyectos innovadores en las industrias culturales y creativas. Se lanzó esa convocatoria, es que se lanzará este año también. Está destinada a empresas y a proyectos que tienen una vinculación al mercado, pero está abierta a esos 15 subsectores de los que hablábamos al principio. Lo tenemos que mejorar porque tenemos que afinar mejor de qué estamos hablando, tenemos que mejorar de qué estamos hablando en proyectos de innovación y tenemos que lanzarlo mejor. Para nosotros era fundamental terminar la legislatura habiendo puesto la patita en esa puerta de manera que no se cerrara, pero fue muy precipitado. Y además, como era muy precipitado, eran proyectos que ya estaban en marcha y tal, y que, bueno, encontraron ahí la posibilidad de un
una sobrefinanciación, no, pues financiación no, de otra financiación que necesitaban. Ahora ya estamos pensando en proyectos que van a ser proyectos que empiezan ahora y yo creo que ahí hay un campo interesante para todo, para el amplísimo mundo de lo que vosotros y vosotras tocáis como arquitectos. Y bueno, yo creo que además de la política de ir construyendo ese sector, de la política de ir conociéndonos, de ir encontrando ámbitos donde ese talento se cruce con otros tipos de talento, es importante también poner un dinero circulante para proyectos de innovación que tengan que ver con el RIS3 y que tengan que ver con ese cruce entre distintos ámbitos que están en el RIS3 y en los que la gente de la arquitectura puede tener un protagonismo importante. Muy bien. Bueno, Claudia Penese es doctora arquitecta por la Universidad de Pescara en Italia. Actualmente es fundadora y directora de la startup universitaria RB3 Innovación Urbana Integrada e investigadora del Departamento de Arquitectura de la UPV-HU, responsable de la línea estratégica Regeneración Urbana Integrada. Claudia, 10 minutos. Sì, bueno, io voglio parlare un poco de aquel parte con el gráfico de Rufo de Rufino era la más pequeña de todas. Y más que hacer afirmaciones, a mí me gustaría hacer reflexiones y para poder ir avanzando en el futuro, también de aquella forma colaborativa que decía Rufino y para abrir el abanico de posibilidades que en cuanto a arquitectos podemos tener en términos de trabajo y de intervención en aquel que es desde nuestro escenario de trabajo natural, es decir, que es lo urbano. También aquí simplemente quería decir que sobre todo en la configuración territorial que tenemos en Euskadi en cuanto a sistema intermedio, hay que trabajar de forma contemporánea en las ciudades y en el territorio y pensar a escala global, de sistema urbano, es decir, de sistema hecho de núcleos más edificados y de redes de relaciones no solo físicas, sino sociales y de conocimientos. Actualmente creo que podemos todos evaluar que estos entornos que constituyen estos sistemas urbanos no son muy inteligentes y probablemente esto es debido a un modelo de desarrollo que no ha sido desarrollo sino crecimiento que los ha generado en las últimas décadas y que ha creado entornos que son complicados, que generan mucha segregación, mucho desequilibrio y mucha exclusión social. Entonces, personalmente creo que el primer paso tiene que ser pasar de un modelo de crecimiento a un modelo de desarrollo. Al primero está relacionado estrictamente con un aumento de tamaño, al segundo no. El desarrollo es un proceso de mejora que no supone necesariamente un aumento de tamaño. Y creo que cambiar de este chip es básico para transformar nuestros entornos en entornos inteligentes. Ahí donde para mí la inteligencia urbana pasa por generar entornos complejos, integrados, equilibrados y resilientes, que es una palabra de moda, pero que en realidad, quiero decir, un sistema que crece y que no es capaz de desarrollarse y tampoco es capaz de adaptarse al cambio, y eso lo estamos viendo hoy en día. Entonces, si hablamos de desarrollo, estamos hablando de trabajar sobre los sistemas urbanos existentes, es decir, de no generar nuevos entornos. Y es decir, que hablamos de procesos de regeneración, de mejora de lo existente. Y, estando hablando del sistema urbano o de lo urbano, la dimensión es propiamente multiescalar, es decir, que entran diferentes factores y escalas, como veremos luego, y una pata importantísima para que este proceso de regeneración huya del esquema de crecimiento y pase al campo de desarrollo es pensar la transformación basándola en procesos de diálogo entre diferentes agentes. Bueno, aquí hay una cita donde dice que la ciudad no está hecha de hormigón, sino que está hecha de carne, es decir, que la ciudad es un organismo vivo y para trabajar dentro de este organismo vivo no es posible actuar con
soluciones generalistas o preconcebidas o estrictamente técnicas, sino que hay que aprender a mezclarse con las células de la materia que constituyen los sistemas urbanos. Y hay que llevar a cabo, si hablamos de regeneración, un recorrido de conocimiento, reflexión, deliberación y acción. Y aquí quiero hacer hincapié simplemente sobre dos palabras: conocimiento. El conocimiento tiene que ser, primero, construido socialmente, es decir, no es suficiente nuestro conocimiento técnico, sino que para conocer la realidad urbana es importante que se hibriden conocimientos plurales. La reflexión tiene que ser colectiva y hablamos de deliberación. Y aquí quiero hacer otro inciso. Yo hablo de diálogo y no de procesos participativos, precisamente porque hablo de deliberación y no de toma de decisiones. A veces se dice que la participación ciudadana sirve para que los ciudadanos tomen decisiones. Yo no creo eso. Creo que los espacios de diálogo son espacios orientados a la deliberación. Deliberar significa identificar soluciones y evaluar los pros y los contras de cada uno. Los técnicos y los políticos somos los que tenemos que tener la capacidad de tomar decisiones respetando lo deliberado. Bueno, como decía antes, este conocimiento y todo este recorrido tiene que basarse sobre una dimensión multiescalar y sobre procesos, eso ha dicho Peña Rufino, de colaboración o de hibridación entre disciplinas y saberes diferentes. Entonces, nuestro trabajo se centra en entornos, se centra en regeneración y diálogo, y por esto se centra básicamente en entornos urbanos desfavorecidos. Aquí hemos puesto, que muchas veces lo hice también en colaboración con Rufino, los trabajos más importantes, que ahora no me voy a distinguir en esto, pero como veis son identificar barrios vulnerables, ver posibilidades de mejoras siempre en barrios desfavorecidos de diferentes centros, o procesos de diálogo, o como decía también antes, procesos relacionados con la valorización del patrimonio arquitectónico, como parte de nuestra memoria y de este proceso de regeneración y recuperación de la misma de forma colectiva. Bueno, aquí no voy a decir más, aunque quería decir otra cosa. Hibridación, todos estos proyectos lo hemos hecho con diferentes agentes, entre los cuales también el Colegio de Arquitectos, y me he olvidado aquí de poner caveat, que no es nuestro grupo de investigación del que Rufino es director. Entonces, intentaré decir esto muy breve, que está relacionado a una tesis doctoral que sale por esto del grupo y a sus conclusiones. Hay un poco una dicotomía entre regeneración urbana integrada y regeneración y rehabilitación urbana. Por cuanto los documentos hablan de todo lo que he dicho antes, inclusión, las intervenciones y todos los planes que se han hecho, en particular en el país, el pequeño y el grande, en realidad han acabado ocupándose en origen de la habitabilidad y de la accesibilidad de la vivienda, y hoy todo se centra en la eficiencia energética, olvidando aquella dimensión integrada y aquel enfoque más social que lo urbano, por su propia definición, debería de tener. Y voy a decir una cosa más, a riesgo de ser polémica, que la eficiencia energética, que haría una reflexión sobre el hecho que a lo mejor la eficiencia energética, por eso, es una intervención más rentable, que además es más viable en los barrios que no son tan vulnerables, es decir, menos desfavorecidos, y que a lo mejor estamos todavía actuando dentro de aquel modelo de crecimiento que deberíamos de dejar atrás. Acabo diciendo que creo que esto que he dicho ahora indica que hay muchísimas barreras para aplicar una política que está en las palabras desde hace décadas y que pero al final acabamos actuando de forma diferente. Por esto, en colaboración, bueno, impulsado por la Diputación de Guipúzcoa del colegio, en colaboración con todo el colegio, con la RNAO, que aquí me he olvidado de poner, con el grupo de investigación Javier y abierto a otros agentes, estamos organizando un proyecto que se llama Dinamizando y cuyo objetivo es hacer precisamente una reflexión sobre el conjunto de barreras que impiden que determinadas políticas puedan entrar efectivamente en la praxis. Y lo que se quiere no es hacer un congreso donde cada uno viene a hablar y luego vamos a casa poniéndonos medallas, sino organizar una jornada de trabajo, donde estas mismas personas vienen a trabajar con el objetivo de dinamitar las barreras para dinamizar los entornos urbanos, en particular los más desfavorecidos. Y entonces, inteligencia urbana es conocer solamente para regenerar colectivamente. Gracias.
Rufino, muchas gracias, Claudia. Se ve que estáis bien compenetrados. Os voy a invitar ahora a bajar para que suban Mayer y Ramón, ¿no? No recuerdo más. Sí, y Ramón. Muy bien. Está bien esas reflexiones sobre desarrollo, crecimiento. Me ha gustado de conocimiento transformador porque eso me ha recordado una definición del progreso económico que me encanta, porque dice que el progreso económico y social no es más que conocimiento puesto en acción a través de innovación. Una definición muy bonita. Y así que vamos a dar paso ahora a Mayer Vélez. Mayer Vélez, también arquitecta por la Universidad de Navarra. De momento va ganando, por mayoría. Desde el 2003, en 2004 entra a formar parte de MID Studio con el también arquitecto David Serrano, donde trabaja en la actualidad, y nos vamos a poder parte, porque en 10 minutos no sé si dará tiempo a todo, del diseño urbano de la ciudad de Vancouver en Canadá a través de la presentación. Adelante. Gracias, Chema. Eskerrik asko Innobazkita elkargoari y a todos vosotros por haber venido. Gracias a todos. One, two, three, 4, 5. Good. That's a nice camera. Bueno, Vancouverism es un documental sobre los procesos de participación ciudadana en el diseño y regeneración urbana aplicados a la ciudad de Vancouver, en Canadá. Vancouver, seguramente lo conoceréis, es una ciudad conocida mundialmente por su altísima calidad de vida y no es casualidad que desde hace ya más de 40 años se vengan aplicando procesos de participación ciudadana aplicados al diseño de la ciudad allí. A finales de los años 60, cuando las ciudades americanas estaban en plena expansión, en Vancouver un amplio grupo de intelectuales y activistas se opuso en la estela un poco de Jane Jacobs y de las luchas ecologistas y comunitarias que se daban al mismo tiempo a lo que ellos creían que era un crecimiento deshumanizado de la ciudad. Se organizaron políticamente, llegaron al gobierno de la ciudad, dando lugar a un tipo de actuación en la ciudad, un modo de diseño urbano pionero en muchos casos, conocido como vancouverismo. El documental intenta mostrar la experiencia acumulada a lo largo de estos 40 años en transformaciones urbanas mediante procesos participativos. MID Studio, somos un estudio pequeño de Pamplona, de arquitectura y paisajismo, y entendemos nuestro trabajo de modo casi artesanal. Hemos trabajado a lo largo de estos años realizando proyectos muy diferentes, generalmente de arquitectura, pero hemos tenido también la oportunidad de experimentar con herramientas que no son las habituales en el trabajo del arquitecto, como son las audiovisuales. Bueno, ejemplo de esto son, por ejemplo, el corto documental 2.600.000 árboles, que es un corto sobre el paisaje forestal de Canfranc en el Pirineo de Huesca, y también una serie de piezas audiovisuales que realizamos más tarde en Austria, que intentaban mostrar la relación de los usuarios con la arquitectura. Este trabajo se desarrolló en el marco de una beca de investigación que recibimos en el año 2013. Hablando de trabajos de colaboración, Vancouverismo es un trabajo colaborativo con un realizador audiovisual que se llama Miguel Eraso. Miguel es un realizador audiovisual con una experiencia muy dilatada trabajando para instituciones, pero también en proyectos de carácter más personal, mucho más personal, incluso artísticos, y que enfoca su trabajo cada vez más hacia proyectos que tienen un componente social clarísimo. En 2015 él estaba viviendo en Vancouver y nos contaba pues, cómo era la ciudad, cuáles eran sus peculiaridades y cómo él seguía con atención uno de los procesos participativos que tenía lugar en aquellos momentos en la ciudad. Nosotros le ayudamos con toda la parte de investigación y a encontrar a las personas clave para que pudiesen ser entrevistadas, y así surgió Vancouverismo. Pero si os parece, os dejo... hemos realizado por ahora parte del rodaje, también una web en la que se explica del proyecto, un spot sobre temas de participación y diseño colaborativo y un teaser, que no es sino una pequeña maqueta, digamos, para poder mostrar en los procesos de financiación.
En este proceso estamos ahora, en el de búsqueda de financiación, no exento de dificultades, porque se trata de un proyecto muy transversal que es difícil enmarcar dentro de una sola convocatoria de ayudas. Y por otra parte, también dificulta todo este tema el que sea una producción de carácter internacional. De todos modos, os dejo con el teaser que os contará mejor de qué se trata el proyecto. Is a form of development which is humane, diverse, and protects things like, for us, the views of the mountain, the ocean, are very important. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky little boxes on the hillside. I think Vancouver's most important decision was to plan for and design for people rather than for cars. One and the yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they The new city, the post-industrial city, is beginning to find expression in the 60s. A whole series of things are happening. university where A lot of people in Vancouver were able to look down to California and LA and even Seattle and say those freeways didn't help. They destroyed the cities. and business executives. Leadership is coming from the university and from certain professional groups. The expansion of geography, planning. Walter Hardwick is a symbol, for example, who from the mid-60s, 64 through, he becomes a member of the council. In the house, all went to Said no to the freeways, and ever since then, we've been designing in a way that prioritizes walking, biking, and public transit. the doctors and lawyers and business Ideas about participation in political processes are changing. taxi, and they all The city was being apparently overtaken by politicians making decisions with developers without much regard to the citizenry. From my point of view, the best decisions were to move forward in government to achieve neighborliness. where they are put in boxes, and they We have set up processes which enable the public to have a say in change that's going on. can raise a family in boxes. There's constant conversation, constant tension, constant debate. But a lot of that I think is very healthy. This is a city where everything is discussed openly. And drink their I martini. think if you can get the majority of people to understand, even if they don't agree, then you have a successful communications plan. But there will always be people who either don't understand, and we didn't do a good job communicating with them, or they choose not to understand. In boxes, and they come out all the time. I absolutely think that the way we've been designing the city has helped the public change its habits, and also at the same time the changing habits of the public has helped change the way we design cities. The two things work together. There's the pink one, and the green one, and the blue one, and the yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look Nosotros creemos que este documental, además del interés por el tema en sí mismo, puede ser una herramienta útil tanto para profesionales como para el público en general en procesos de participación, porque supondrá un aprendizaje tomando como ejemplo pues, una ciudad exitosa en estos procesos. Y entendemos que además es necesario tener en cuenta la participación ciudadana si queremos tener procesos de regeneración urbana exitosos, que son precisamente de los que hablan las estrategias de especialización inteligente que nos han traído aquí. Gracias. Muchas gracias, Mayer. Os voy a poner un reto porque he visto que decía que habían diseñado las ciudades para las personas en lugar para los coches. Nosotros estamos trabajando con Francisco Tonucci, que dice que hay que diseñar las ciudades para los niños. Así que tenéis otro reto importante. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Ramón. Ramón Ruiz Cuevas, arquitecto y especialista en construcción sostenible con la Universidad del País Vasco y jefe de facultad en Vitoria en el estudio de arquitectura, luz y espacio. Su presentación va a versar
sobre las sinergias de gestión y buenas prácticas en una rehabilitación energética integral de 30 viviendas de los años 60 para pasar de una cualificación energética E a la A. 10 minutos tiene. Espera un momentito. Estamos ahí. No tengo ni idea. Casco, Danori, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de una rehabilitación energética integral de 30 viviendas en el barrio de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz. Pero vamos a hablar del aspecto de gestión social, más que del aspecto arquitectónico. La historia empieza en 1961. Este es el edificio en ese mar vacío del desarrollismo. La gente venía a esas casas porque venían a trabajar para hacer esas furgonetas. Aquí a la derecha vemos la primera furgoneta DKV, que se fabricó en Vitoria. Ahora mismo Mercedes fabrica las furgonetas, en Vitoria-Gasteiz, fabrica las furgonetas más modernas del mundo. Las furgonetas han evolucionado muchísimo. La construcción está muy parecida a ese edificio que veis. Después de 50 años, como a todos ya el barrio se ha llenado, realmente es un barrio obrero, pero es un barrio estupendo, con espacios verdes. Los edificios se han deteriorado, como la mayoría de los edificios, hay millones de edificios en esta situación. Y nuestra rehabilitación energética integral, porque engloba accesibilidad, eficiencia energética y la integración también urbana, urbanística, con esa pequeña urbanización, con la subida de la autoestima del barrio. La hemos hecho en equipo Pluriespacio con IMV Arquitectos. Esta es una visión de la fachada oeste en el estado original. Esta es una visión del estado nuevo. Esta es una visión de los tendederos. Esta es la fachada oeste en su totalidad, con las protecciones solares, porque el sol también era un tema importante. Y además de esa visión constructiva, estos son datos reales de la monitorización que se han hecho de las 30 viviendas por el área térmica de Ingenieros de Bilbao, en el laboratorio de la calidad de la construcción del gobierno vasco, y están consumiendo menos de 4 veces. O sea, esto funciona. Además funciona híbridamente, como decía Claudia, los vecinos están encantados y ha subido su autoestima en el barrio y del edificio. Esta actuación integral, de rehabilitación integral, se resume en esta, sencilla pero compleja fórmula. En la parte izquierda de la fórmula, esta parte, no se ve, esta parte de aquí, de la izquierda, para conseguir un edificio de energía casi nula, de emisiones casi nulas, que es lo que marca la Directiva Europea 31/2010, para dentro de muy poco, para el 1 de enero de 2019, los edificios públicos, tenemos que, en la parte izquierda de la fórmula, tenemos que reducir la demanda al mínimo. Y tenemos, la demanda no toca hoy la explicación, pero es actuar en la envolvente, en la construcción, en la arquitectura, en los puentes térmicos, infiltraciones, etcétera, un montón de cuestiones para que esa demanda sea muy, muy, muy pequeña. Y en el denominador de la ecuación tenemos que aumentar muchísimo el rendimiento de las instalaciones, con sistemas modernos, con sistemas de control, TICs, climatización, etcétera. Pero hoy no venimos a hablar de eso, porque me han dicho que hable de la
parte derecha de la fórmula y la parte, sobre todo, de la gestión social. Bueno, en esta fórmula en esa parte derecha están las ayudas, están las normativas, está la financiación, están un montón de cuestiones, entre ellas la cuestión social. Esto es muy complicado. La propiedad está muy atomizada, es la propiedad más atomizada que hay. Cada persona es el presidente de la República Independiente de su casa y contar la historia, bueno, lo hemos contado en una guía heraica que publicamos, que lo podéis bajar de internet, toda un poco ese proceso social, porque no lo voy a poder contar cómo, es que es irreplicable, realmente, porque con un plan especial que hicimos para otro barrio, ellos estaban muy confundidos y no se adhirieron al plan Renove, y vinieron dos chicas que eran líderes de Zaramada y ellos lo vieron claro y tiraron del carro. Y lo podría explicar, pero no me da tiempo. Como conclusiones, bueno, si tenéis cualquier duda podéis escribirnos ahí y os desarrollaremos más cualquier cuestión. En este tema de la gestión social tiene que haber una colaboración, una hibridación, como decía Claudia, entre todos los equipos de ingenieros, de psicólogos, de arquitectos, de toda la sociedad, ¿no? Porque es difícil de definir. Tiene que haber un líder o lideresa en la comunidad que sea honrado, que sea trabajador, que confíen en él. Tiene que haber mucha transparencia, mucha transparencia. Tenemos que ser muy transparentes. Tienen que confiar en nosotros y eso se consigue con transparencia, esfuerzo y honradez. Tiene que haber sinergias patológicas, o sea, tiene que haber patologías, no tienen que tener ascensor, todo eso ayuda a que se lancen a hacer eso, ¿no? Tiene que haber ayudas públicas, tiene que haber financiaciones, tiene que haber publicidad. En Vorarlberg hicieron miles de anuncios en televisión y en radio para conseguir pues, que ahora mismo haya miles de ejemplos en ese cantón austriaco de edificios de energía casi nula. Tiene que haber ordenanzas que permitan aumentar la edificabilidad y que permitan ocupar el espacio público para los ascensores o para otras cuestiones, ¿no? Nos tienen que dejar innovar y transformar la ciudad, ¿no? Y bueno, realmente, como conclusión, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer nosotros desde nuestro campo, ¿no? Es pues que este planeta tan bonito que es nuestra casa, que siga siendo, que tenga esos verdes, esos blancos, el hielo, esos azules del mar, que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos vivan en un sitio como el nuestro, por lo menos, ¿no? O mejor. Y creo que la rehabilitación energética es una forma de crecer y crear empleo, ahorrando emisiones y materias primas. Que yo no sé si hay otra que se pueda crecer ahorrando emisiones y materias primas. O sea, la rehabilitación energética es un campo enorme que puede... En Euskadi tenemos un tejido empresarial muy dinámico y tenemos muy poco suelo y yo creo que lo que tenemos es que rehabilitar, ¿no? Ricasco. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Mayer. La verdad es que me ha encantado. Tú por la precisión, como has visto el vídeo, 10 minutos, así que no voy a controlar el tiempo. Pero el lado humano de todas estas cosas. Estamos viendo mucha tecnología y me ha recordado, hablando de la eficiencia energética, porque veo aquí a una compañera mía de la Junta Directiva de Neskoetxea, los objetivos de desarrollo sostenible. Los arquitectos tienen que contribuir de una manera especial a que consigamos los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Os animo a que miréis qué es eso, los objetivos de desarrollo sostenible, muy interesante. Muchas gracias. Y ahora vamos a invitar a subir a Agustín y a Elisa, para ver otros dos ejemplos también muy interesantes.
Veis que llevamos a rajatabla lo del 50% de presencia masculina y femenina, porque yo no cuento, ¿eh? Yo estoy aquí a la queda, aunque luego la última no vamos a cumplir. No vamos a cumplir. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar por Agustín, ¿no? Sí. Agustín Robredo, que trabaja en el mundo de las artes gráficas desde hace más de 20 años, actualmente es director de proyectos 3D en Estudios Durero, socio de Innovazque, muy activo y muy innovador. Y Agustín nos va a contar las posibilidades de la impresión 3D full color en arquitectura. Gracias, Agustín. Además creo que tenéis una máquina de las más importantes que hay por aquí, ¿no? Sí. Muchas gracias, José María. Bueno, gracias a Innovazque y bueno, al Colegio de Arquitectos por permitirnos estar aquí. Creo que no soy arquitecto, bueno, exceptuando, sí. Yo tampoco. Pero sí, bueno, un poco al hilo de lo que decía el viceconsejero de Cultura, José Muñoz, nosotros, bueno, pues somos una industria creativa. Hay que darle, ¿eh? Ah, perfecto. Que se ha puesto el cronómetro, pero no la damos. Estudios Durero, en Estudios Durero somos una industria creativa. Me ha encantado oír al viceconsejero la importancia que tiene las industrias creativas y el afán de que colaboren entre ellas, ¿no? Y somos una industria creativa, entre otras cosas, porque necesitamos del talento creativo para llevar a cabo nuestra misión y, como decía, para conseguir una finalidad económica. Llevamos más de 30 años dedicados al mundo de la imagen digital y la comunicación gráfica y ahora mismo nos especializamos en proyectos de retail y producción artística. En el retail, bueno, pues es toda la concepción, diseño, instalación y, bueno, pues venta en el punto de venta para grandes marcas como Adidas, Reebok, etcétera, etcétera. Y producción artística colaboramos con una multitud de artistas y museos y entidades culturales. Y lo que nos trae aquí concretamente es que acabamos de incorporar la última tecnología 3D Full Color, que ha sido una reinvención de la impresión 3D. Bueno, la 3D Printing Full Color, con relación a la impresión 3D normal, es decir, hasta el momento la impresión 3D, que siempre la hemos seguido muy de cerca, porque nosotros hemos estudiado todas las tecnologías de reproducción, metodologías, incluso tenemos algunas propias metodologías, por ejemplo, pues para, en el caso tenemos una metodología propia que es DIDU, que es la reproducción, es un poco el 3D, dar 3D a la obra pictórica, que de hecho ahora mismo tenemos en el Museo de Bellas Artes un cuadro de Renoir, ¿no se me oye? Sí. En el caso de la impresión 3D la seguíamos desde hace tiempo, pero no guardaba las características que necesitábamos pues para atender el mundo de la producción gráfica y artística como nosotros nos queríamos, ¿no? Porque faltaba el color, las texturas, transparencia, opacidad, rigidez, flexibilidad. Hasta entonces no eran importantes, hasta ahora. Y para nosotros no era suficiente. Entonces, en 2016, con la impresión 3D Full Color, pues creemos que vamos a ir un antes y un después, porque ahora es posible ya dotar de matices la impresión 3D, de color, de texturas, de transparencia, opacidad en sus matices, de flexibilidad, rigidez, y para nosotros, tanto para el mundo del arte, la decoración, el diseño, la comunicación gráfica y, por supuesto, también para la arquitectura. Creemos que tiene muchas posibilidades. Como he dicho, es la impresión 3D más avanzada. Bueno, aquí tenemos la máquina en nuestras instalaciones. Es una máquina Stratasys J750, es decir, la líder, la marca líder de impresoras 3D en el mundo. Y con ella podemos conseguir más de 360.000 colores. Como os he dicho, acabados rígidos y flexibles, distintos grados de opacidad y transparencia, una alta resolución porque tiene una capa de 14 micrones, que sería como un tercio de un pelo humano, es decir, va capa a capa, es fabricación aditiva, por supuesto, y es una tecnología PolyJet. Bueno, haciendo un poco
pues bueno, pues refiriéndonos a las tecnologías de impresión 3D que hay ahora mismo, está la FDM, que todos conocemos, que es la de filamento. Luego estarían las láser, sintetizado tanto de resinas líquidas o de polvo. Y luego estaría la polijet. En este caso son monómeros, bueno, que se van depositando capa a capa con esa altura de capa que os he dicho de 14 micrones y mediante unas lámparas ultravioleta pues solidifican o curan. Entonces, bueno, tenemos un formato de bandeja de 49 por 39 centímetros en el eje XY y luego una altura de 20 centímetros, que son piezas que se pueden ensamblar unas con otras, ¿no? Referido al ensamblado, es decir, la máquina combina todos los elementos de tal forma que los elementos salen ya ensamblados. Es algo que sorprende bastante, como estaba comentando antes, ¿no? Y tiene una precisión dimensional, bueno, de una décima de milímetro. Bueno, los proyectos que podemos ofrecer, bueno, llave en mano, es decir, desde el archivo 3D es un proceso sencillo. Tanto desde un programa de diseño de 3D se hace una exportación, bueno, pues a un STL, un VRL, o también directamente desde Rhino, desde SketchUp, desde un CAD, etcétera, etcétera, o desde 3D Studio Max, como es el caso de la maqueta que hemos traído. Después se planificaría la producción, es decir, pues entre otros lo mismo, a veces se quiere todo el edificio completo, la fachada, a veces se quiere por niveles, se quiere un corte longitudinal, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco para el fin que se quiera. Se seleccionan los materiales porque, como he dicho, hay materiales rígidos, flexibles, transparentes, opacos. Hay que decir un poco los materiales que se ponen en cada pieza y después pasamos a la impresión, ¿no? Es un solo paso, se produce la pieza, se imprime, a la vez la va a colorear y la va a ensamblar en un solo paso, no hay procesos posteriores. Pues bueno, esta es la pieza que hemos traído, hemos querido traer algo, bueno, pues para que se vea así, está en el rincón, os invito a que paséis luego bueno, al final de la charla y bueno, pues que me comentéis lo que queráis. Hemos traído solo, bueno, pues la que es la primera planta, porque es un proceso que estamos haciendo, pero bueno, nos gustaba traerla pues para que se pudiera ver, ¿no? Hemos hecho el esfuerzo. Consta de dos piezas, bueno, pues todas las plantas y luego la pieza de la planta baja con el salón, etcétera, que bueno, que es un ensamblado, ¿no? Que se puede ensamblar posteriormente. Aquí tenemos ejemplos de cosas que se están haciendo ya en 3D para arquitectura. En este caso, bueno, pues sería la división en niveles, en plantas, también a nivel de edificaciones de este tipo. Se le puede dar efectivamente ya color. Bueno, normalmente pues estamos acostumbrados, bueno, pues a las maquetas que les faltaba más color, pero en este caso podemos sentir las texturas, es decir, los colores, etcétera, etcétera, que al final, bueno, pues es un punto a favor, ¿no? Porque al final, bueno, afortunadamente tenemos una gran capacidad de abstracción y de imaginar en 3D las cosas y las infografías, pues lógicamente nos ayudan mucho y están muy bien y tal, pero por suerte, bueno, gracias al tenerlo en la mano y, bueno, pues el tocarlo, el verlo, pues es otra cosa, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel para el cliente o para nosotros mismos, pues para darnos otra perspectiva de lo que estamos diseñando, ¿no? Estos serían interiores. Yo aquí, bueno, pues resumo un poco las ventajas de la impresión 3D de este tipo de tecnología. La reproducción de detalles muy finos de proyecto. Los tiempos de fabricación de la maqueta pues se reducen entre un 50 y un 80%. Y la estabilidad de la maqueta en el tiempo sin distorsión, porque, bueno, son materiales durables en el tiempo, ¿no? Y eso es un poco, ahora no sé si pasa. Sí, la penúltima. Tenía un vídeo aquí. Bueno, es curioso. La tecnología también se utiliza para el mundo del cine, para las películas stop motion, ¿no? Las que se realizan fotograma, pues bueno, ahí se ve un poco a cámara rápida cómo se realiza una careta de un mono que participa en una de las películas de Laika Studios, de Cubo en las curvas mágicas, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por la asistencia y os invito a...
gracias, Agustín. Bueno, pues ahora tenemos a Elisa de los Reyes, que también es arquitecta, pero no de la Universidad de Navarra, sino de la de Madrid. Y cofundadora junto a May Durán de PED Studio, ¿no? Y nos va a hablar de proyectos de urbanismo, de arquitectura, de diseño, de investigación, y de temáticas como la arquitectura informal y la generación de sistemas y hábitats que equilibran las relaciones entre las personas y el medio natural. El fin de semana pasado estuvo mi hijo en un árbol de estos que hay por ahora, no sé si tiene algo que ver con eso, ¿no? Ahora me recordará la vida. Vale. Dime. Muy bien. Pues nada, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al COM por la invitación y a Innovas por organizar esta jornada. Y bueno, yo me habían un poco llamado para hablar sobre arquitectura efímera. Nosotros, bueno, en el estudio trabajamos en generar prototipos de espacios y de sistemas, muchas veces a una escala que podemos manipular, ¿no? Y bueno, y sobre todo me interesaba como transmitir un poco la idea de esta herramienta como manera de generar prototipos que pueden tener implicaciones a otras escalas, ¿no? Para nosotros desarrollamos sobre todo procesos de investigación y de experimentación y de, bueno, y también un poco en relación a lo que decía Charlie, ¿no? Antes sobre cómo esta idea de que los arquitectos como que abarcamos problemas complejos, ¿no? Como para nosotros esto es como una herramienta. Quería contaros 2 líneas de trabajo que llevamos desarrollando bastante tiempo. La primera de ellas es Aeronautas, que es un proyecto en el que planteamos reformular las relaciones entre las personas y el medio natural desde este punto de vista de diseño, de espacios y de sistemas. Una de las bases del proyecto, ya que bueno, pues somos arquitectas, es la generación de prototipos que llamamos experimentales y transformadores. Son espacios, sistemas, objetos, mobiliario que de alguna manera integran sistemas que reducen el consumo de recursos y de energía y también integran comunidades vivas en el entorno natural, ¿no? Como por ejemplo, bueno, este es uno de los primeros prototipos que realizamos en el Mapa de Madrid, que es la agroestación, que era un prototipo de vivienda que incorporaba varios de estos sistemas, ¿no? Que permitía pues desde cocinar con el sol hasta depurar el agua que utilizaba en el fregadero con un filtro que incluía lombrices o sistemas de filtrado vegetal. También tenía un prototipo de frigorífico que utilizaba un sistema de agua que se enfriaba por radiación nocturna, etcétera, ¿no? Entonces tenemos como desde este tipo de proyectos que además realizamos de manera colaborativa a través de talleres bueno, hemos realizado desde 2011 una veintena de prototipos en diferentes localizaciones, ¿no? Este, por ejemplo, fue en Islandia, en Reykjavik, donde colaborábamos con el Jardín Botánico de la ciudad y este prototipo relacionaba el Jardín Botánico con un jardín, con un huerto urbano y con una escuela de tiempo libre. Y este prototipo era como un espacio donde los niños y también los agricultores podían cocinar y compartir, ¿no? Como la cosecha, utilizando sistemas de mínima energía, ¿no? Bueno, si no me voy a alargar más en contar cada proceso, otra de las implicaciones muy importantes de de Aeronautas es la generación de procesos de diseño y de construcción con comunidades. Muchas veces trabajamos con comunidades urbanas vinculadas a veces a espacios concretos, a huertos urbanos o a vecinos, ¿no? Que están vinculados a un lugar en especial y desarrollamos proyectos participativos en los que diseñamos en conjunto vinculando a vecinos, a expertos en determinadas temáticas y al final hacemos como un proceso de participación en el que definimos las necesidades, de qué queremos construir o qué necesitamos para un espacio, lo diseñamos y lo construimos, muchas veces vinculando procesos de autoconstrucción o vinculando a expertos, ¿no? Que pueden construir a una de las partes. Por ejemplo, esto es hemos desarrollado varios de estos procesos, por ejemplo es en Madrid, en la huerta de Tetuán, en la que había como esta comunidad y por ejemplo este proyecto se realizó en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y con Intermediaria, ¿no?
Y bueno, sobre todo una cuestión como muy importante para nosotros de todos estos prototipos es que al final, después de una trayectoria bastante larga desarrollando distintos prototipos más o menos experimentales en talleres más o menos grandes, llegamos como, hubo un momento en el que nos llamaron desde Getafe para generar la Agroplaza. La Agroplaza es un espacio público de aprendizaje en relación a infraestructuras ecológicas de manera permanente. En principio se planteó vinculado a la Semana de la Sostenibilidad, pero nosotros además está vinculado a la regeneración urbana del barrio de La Lóndiga, que es un barrio un poco deprimido de Getafe. Entonces propusimos una serie de prototipos que abordaban problemáticas ligadas a temas así muy generales de nos creemos que la ciudad tiene que renovarse, ¿no? Como la energía, los residuos, el agua, el cultivo. Eran como dos prototipos que tenían como esta información, ¿no? Como por ejemplo este es como un banco en el que uno puede escuchar música porque tiene unos altavoces integrados, ¿no? Que se activan cuando uno pedalea, por ejemplo, ¿no? Hay algunos sistemas de prototipo. Van a ser un espacio de aprendizaje, ¿no? Donde se celebraban talleres, etc. El segundo de los proyectos, también lo cuento rapidísimo, es Inteligencias Colectivas, que, bueno, Inteligencias Colectivas es un proyecto en el que investigamos y realizamos prototipos en relación a soluciones constructivas informales no estandarizadas en diferentes lugares del mundo. Es un proyecto que iniciamos en 2009, que se basa sobre todo en una página web, inteligenciascolectivas.org, para que pueda entrar, que funciona como una especie de Wikipedia de estos detalles constructivos, en el que cualquier persona puede registrarse y subir este tipo de soluciones, ¿no? La idea es hacer que, bueno, pues compartir el conocimiento, ¿no? Y evolucionar esa manera de construcción que muchas veces es denunciada, ¿no? Y evolucionarla y legitimarla. Hemos desarrollado proyectos en muchos lugares del mundo. Quería contaros uno de ellos, sobre todo por su implicación también a nivel urbano, ¿no? En 2014 nos llamaron del MoMA de Nueva York, el comisario de Arquitectura, Pedro Gadaño, para participar en una exposición colectiva en la que 12 distintos espacios de investigación e iniciativas del mundo, y vamos a trabajar sobre, en relación a Uneven Growth, que es como crecimiento desigual, en relación a 6 megalópolis del mundo. Nosotros trabajamos por parejas, o sea, cada equipo trabajado por parejas. Nosotros trabajamos como equipo internacional, como Inglea Architects, en Lagos, Nigeria. Entonces, bueno, utilizamos la metodología que siempre aplicamos del proyecto, ¿no? En el que en este caso era como actuar sobre todo en la ciudad, ¿no? Que era como un reto muy importante, y lo planteamos a través de cómo siempre trabajamos, ¿no? Del urbanismo táctico y la aventura urbana. Visitamos la ciudad, localizamos más de 100 inteligencias colectivas, ¿no? Que son estos modos de construcción locales, que iban desde cómo construían las velas de los barcos a partir de sacos de arroz utilizados, por ejemplo, o cómo había ¿no? comunidades, bueno, en estos países normalmente la artesanía forestal todavía no estaba mucho más desarrollada, entonces qué distintos artesanos podríamos colaborar para desarrollar la ciudad, ¿no? Y bueno, así como voy a narrarlos, el proyecto consistía finalmente como en desarrollar ciertos prototipos que actuaban en relación a 3 temáticas principales, que eran la energía, el agua y el transporte, y funcionaban porque funcionaban en red, ¿no? Que es como el urbanismo práctico, ¿no? Como por ejemplo, pues, reutilizar grandes estructuras, pues tanto de anuncios como de antiguas instalaciones eléctricas, o generar prototipos de vivienda para avisar sobre el agua. El agua está un 30% de la superficie sobre el agua, o bueno, o activar los canales de transporte de la ciudad, ¿no? Para mejorar el sistema de transporte. Bueno, y así para cerrar, Inteligencias Colectivas, estamos como colectivo residente en la zona central, aquí en Bilbao. Entonces llevamos colaborando con el centro desde 2016 y también lo estaremos durante 2017. Bueno, es un proceso que también es como muy complejo para contar aquí, en el que hemos también identificado inteligencias construidas y de organización a nivel urbano en Bilbao. Y bueno, hemos realizado algunas sesiones participativas para definir partes del propio proyecto, y uno de los resultados ha sido este espacio, ¿no? Que es el espacio Bilbao Commons, que es un espacio que incorpora algunas de esas inteligencias que hayamos detectado. Bueno, estuvo expuesto, no sé si lo habréis visto en el arte
de AZ durante el mes de diciembre del año pasado, que bueno, también además invitamos a muchas de las iniciativas que habían participado en el proceso a realizar actividades en Roque Espacio, y también incluía como la exposición sobre toda la investigación previa, ¿no? Bueno, como una de sus características principales es esta cuestión de ser como un sistema bastante sencillo que utiliza estos modos inteligentes de unión de piezas, que son como varias piezas similares que permiten diferentes modos de instalación, y se puede instalar muy rápidamente en una mañana con un andamio, con muy pocos medios. La idea es que, bueno, ahora el proyecto continúa, estaremos durante el 2017 estamos como en la segunda fase del proyecto, en el que una vez que está generado el espacio y esta primera, como se el prototipado, la idea es como continuar con esta relación que planteábamos entre la zona central de la ciudad de Bilbao a través de trasladar el espacio a diferentes barrios, ¿no? Distintos de la ciudad. Pues generaremos una programación participada y acciones urbanas en relación al espacio público, bueno, en principio en Santuchu, a partir del mes de junio. Bueno, os invitamos a participar y ingresar al proceso si os interesa. Enseguida haremos también una sesión abierta con participación pública. Muy bien. Muchas gracias a Agustín y Elisa. Vamos a dar paso a la última presentación por parte de Aitor y de Igor. He visto a nuestra responsable de redes sociales que asentía con la cabeza porque como es de Santucho ya ha dicho que va a ir a ver la exposición. Bueno, Aitor, Igor, adelante. Si tenéis 10 minutos entre los dos y como tratéis mucho, bueno, porque estamos fuera de tiempo. Bueno, Aitor y Igor vienen de BAT y los dos son arquitectos también y nos van a hablar del futuro, si te olvidas, del futuro, de los retos del futuro que nos vienen para la arquitectura. Adelante, esperamos con impaciencia con esta exposición. 10 minutos. Bueno, egun on guztioi, muchas gracias también José María por invitarnos a esta jornada. Nosotros somos Igor y Aitor y venimos a explicaros un poquito pues cómo hemos trabajado en los últimos años el tema de la innovación a través de, sobre todo, del afianzamiento de la empresa en el afianzamiento de BAT, ¿no? Hemos dividido la ponencia en dos partes, una primera en la que tendré yo, hablando de lo que hemos hecho hasta ahora, y luego posteriormente Aitor pasará a hablar un poco de cómo entendemos la innovación a futuro. Haré un pequeño repaso, una breve introducción de qué es el perfil empresarial de BAT para hablar a posteriori también un poco de lo que nos define, que también entendemos que es el entorno de trabajo que nos ha tocado en los últimos años y desde nuestro nacimiento porque somos una empresa joven. El trabajo realizado hasta el momento, los proyectos de innovación, vamos a dar un par de pinceladas de un par de proyectos a los que les tenemos especial cariño y, bueno, pues a recuperar alguna de las reflexiones de estos últimos años para pasar posteriormente a que Aitor pues de las claves de lo que nosotros entendemos debe ser la innovación a futuro. Bueno, pues, ¿qué es BAT? BAT es una empresa pequeña, con aspiraciones a ser una empresa mediana, pero bueno, hasta el momento somos una empresa que acaba de nacer. Desde luego hemos nacido con una visión internacional, nuestros referentes son grandes empresas de arquitectura y de diseño a nivel internacional y bueno, esa es la visión, eso es a lo que aspiramos en el futuro y yo creo que es uno de los puntos que nos unió a todos los componentes del equipo. Y bueno, pues sí que creemos, también he destacado uno de los valores de la empresa que es creer en la creatividad como el motor de innovación. A ese respecto, tengo unas palabras aquí de Tom Kelly, socio fundador de IDEO, que es una de las grandes consultoras de innovación y diseño a nivel internacional, en el que dice, pues bueno, lo siguiente. En el mundo de los negocios, la creatividad se manifiesta como innovación. Nosotros creemos que la innovación resulta cuando usamos una visión creativa para encontrar soluciones a problemas que generen un nuevo valor para la organización. Ese nuevo valor puede resultar en productos nuevos, nuevos servicios o nuevos procesos, pero no es una innovación hasta que no genere valor o sea útil para la organización. Y bueno, nosotros añadiríamos y para la sociedad, que es al fin y al cabo también para lo que trabajamos los arquitectos. El entorno que nos ha tocado vivir en los últimos años, pues bueno, es un periodo de crisis, no hemos conocido otra cosa, nosotros hemos nacido en un periodo de crisis y bueno, pues eso sin querer ha limitado mucho nuestras posibilidades de innovación. Pero también tenemos un entorno liderado por las grandes ingenierías y un tejido empresarial muy consistente, como comentaban antes, que sin querer, pues bueno, nos ha abierto esas puertas de ese mercado internacional al que, como he comentado desde un principio, pues aspiramos desde BAT.
En los últimos años nosotros no nos atreveríamos a decir que hemos sido una empresa terriblemente innovadora, sino que hemos dedicado más bien la empresa en los últimos años a afianzar la empresa, porque consideramos que es la base, obviamente, para innovar a posteriori. Y son 4 los cimientos que nosotros solemos destacar y en los que creemos que se debe asentar a posteriori los procesos de innovación que apliquemos en BAT. Primero de ellos es el equipo. Ahora mismo estamos 15 personas en plantilla. Somos un equipo joven que tenemos muchísimo que aprender y muchísimo que mejorar. Entonces, pues bueno, poco a poco iremos especializando el equipo, los diferentes perfiles que componemos BAT, pero hasta el momento, pues bueno, hemos aprendido lo que hemos podido y tenemos muchísimo que aprender y mejorar. El segundo paso, pues bueno, son las metodologías y procesos de trabajo. Lo consideramos algo fundamental, tanto a nivel interno como a nivel externo. En unas siguientes diapositivas hablaremos de cómo hemos aprendido también de haber trabajado con otras empresas extranjeras y pues de lo que se puede aprender también de metodologías interdisciplinares que han sido muy gratas para nosotros. A posteriori, pues bueno, hemos hecho una apuesta por afianzar sistemas y certificaciones que al final son barreras, son puertas que nos han abierto diferentes mercados para aspirar, para llegar a esa cima de esa montaña, que es a abrir las puertas a esos mercados y sectores y cumplir nuestro sueño de convertirnos en una empresa internacional. Voy a destacar un par de proyectos de innovación que son pequeñitos, de lo que hemos podido hacer hasta ahora, pero de lo que nos sentimos especialmente orgullosos. Y bueno, son 2 proyectos, uno a nivel internacional y otro a nivel local. El proyecto a nivel internacional supone una innovación en proceso, metodología, más allá de una innovación en producto como lo hace el local, ¿no? Pues bueno, a nivel internacional hemos tenido la suerte de trabajar con IDEO, como comentaba antes, pues es una gran consultora a nivel internacional. Y hemos aprendido especialmente el proceso de lo que ellos llaman el Design Thinking, una forma de trabajar interdisciplinar en el que hemos sido parte de un laboratorio de investigación compuesto por profesionales de diferentes sectores, antropólogos, sociólogos, economistas, arquitectos, ingenieros de diferentes partes del mundo, pues para llegar todos en consenso a la redacción de un proyecto, en este caso de arquitectura, en el que nosotros entrábamos como parte de equipo de diseño o el equipo de desarrollo del proyecto, ¿no? Junto con un estudio de arquitectura local. Y luego paso a hablar del segundo, por dar 4 pinceladas rápidas, del segundo proyecto más a nivel local, una innovación en un producto, atendiendo las necesidades del parque edificatorio que teníamos en Euskadi. En BAT hicimos la apuesta por trabajar un producto, que en este caso es la rehabilitación, un sistema constructivo de rehabilitación de fachada a través de sistemas de rope access, de técnicas de acceso mediante cuerdas. Y es un trabajo que realizamos en conjunto con una empresa de aquí, siempre en un trabajo, pues entendiendo la profesión como un trabajo interdisciplinar también, para llegar en este caso a una solución constructiva patentada de rehabilitación de fachada. Entonces, bueno, pues una vez el proceso de llegar a esta cima de la montaña, de esta pequeñita montaña que de momento hemos hecho en BAT, pues ha sido un proyecto, un trabajo duro. Entonces, llegar realmente a innovar, pues hemos hecho lo que hemos podido hasta el momento y esperemos que a partir de ahora podamos hacerlo más. Desde luego nosotros queremos tener nuestras claves o aquellas en las que vamos a incidir y bueno, pues esperemos que a futuro pues nos ayude a llegar siempre a este sol que tenemos ahí en amarillo naranja, que es nuestro objetivo de llegar a convertirnos en un estudio de arquitectura pues relevante a nivel internacional y poder sacar la espada con las grandes estudios de arquitectura que son nuestros referentes a día de hoy. Por compartir un par de reflexiones de estos poquitos años desde que hemos nacido, pues destacamos la importancia de los partners, en este caso como IDEO, y la importancia de estar presente en los sectores top, como por ejemplo, pues, bueno, a través de una compañera que tenemos en Estados Unidos, sectores top que indican los pasos de la innovación. No me alargo más, desde luego para llegar a ese sol tenemos que tener una montaña más grande, afianzar estos cimientos y aquí es donde entra Torchu. Bueno, básicamente, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido afianzar la empresa, tenemos un sustento, unos cimientos bastante firmes y si queremos seguir creciendo tenemos que ampliar esas bases. Y la única manera de ampliar esas bases es seguir innovando. Innovando sobre todo en las áreas que hemos creído oportunas que tenemos que reforzar. La primera es el equipo. Tenemos un equipo de 15 personas actualmente
que irá afianzándose poco a poco, habrá más perfiles, más especializados, pero sobre todo tenemos que afianzar la cultura interna que tenemos que tener entre nosotros. Tenemos que ser personas transparentes, motivadas, creativas, y tenemos que tener una comunicación súper fluida, donde el conocimiento que adquieran los perfiles que, por ejemplo, vayan al extranjero y estén en unos países internacionales o compartan con IDEO o con cualquier otra empresa, trasladen ese conocimiento no a las personas, sino a la compañía. Inside está el equipo y outside tenemos que colaborar con equipos y personas y compañías que nos den nuevos puntos de vista, ya sean industriales, ya sean perfiles sociales, administraciones, proveedores, clientes. Hay que seguir juntándose y mezclándose con gente diferente que te aportan nuevas ideas y sobre todo más creatividad. Sin faltar al ADN, que es el ADN de base, es la creatividad aplicada en la arquitectura. En las metodologías y procesos de trabajo queremos seguir innovando en las metodologías y sobre todo una de las que ahora mismo está pegando fuerte es el BIM. Prácticamente te están dictando las reglas de juego del mercado internacional. Si queremos jugar con los grandes jugadores, el BIM seguramente será una de las herramientas que tengamos que aplicar. BIM es un sistema que lleva ya 20 años. El Archicad empezó en los 80 y algo, creo. No es algo novedoso, pero ahora mismo hay un nivel de madurez en Inglaterra, en Corea, en Estados Unidos, donde los distintos agentes participan colaborativamente en torno al mismo proyecto. Y como nosotros somos arquitectos y queremos liderar esos procesos, pues nos vamos a orientar a ese tipo de metodologías. Luego, bueno, los sistemas de calidad y las nuevas certificaciones, que como decíamos antes eran barreras de entrada, tenemos que estudiar esas normas, obtener esas nuevas certificaciones y entrar en esos nuevos mercados internacionales. Pero claro, tampoco somos una empresa que tiene muchos recursos y no podemos tirar los dardos a donde nos dé la gana, ¿no? Entonces, sí podemos o estamos intentando colaborar con empresas que se dediquen al análisis de datos y nos den una ligera idea de cuáles son los mercados calientes, qué demandas de arquitectura o de construcción hay, en qué países, a través de análisis de sus de PIB, cómo están los alquileres en una zona, dónde se demandan más compras de materiales, dónde hay más arquitectos, todos esos estudios que a través, entre ellos, te dan un conocimiento, vamos a decir, no solo de un entorno, sino, no solo de un tema, sino te van a dar un conocimiento más global de cómo se encuentran esas zonas. Bueno, básicamente, analizar bien cuáles son esos mercados y atacar sabiendo que realmente hay una oportunidad. Y por terminar, bueno, pues básicamente decíamos que queríamos aportar más valor a la organización que tenemos ahora y lo tenemos que hacer innovando. Sin organización no hay innovación y sin innovación no hay futuro. Gracias. Muchas gracias a los dos y os deseo mucha suerte en ese camino, en esa firma que tenéis haciendo. He visto a Luz Emparanza, que es la directora de AENOR, que está dispuesta a ayudaros en las certificaciones, ¿verdad? Bien, bueno, pues para cerrar contamos con Ignacio de la Puerta, que es el director general de Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno Vasco, al que invito a subir aquí. Y mientras viene, decíamos antes que había que sobrevivir en un mundo cambiante. Si recordáis al que hablaba de que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, sino aquella que mejor se adapta al cambio, ¿te acuerdas? Famoso, Darwin, ¿no? Sí. Y entonces diríamos, oye, entonces ¿qué pasa? ¿Que el innovador es el que se adapta a los cambios? Bueno, pues hay una definición de emprendedor innovador que dice que un emprendedor es aquel que ve lo que todo el mundo ve, piensa lo que algunos piensan y hace lo que nadie hace. Y entonces, hombre, entonces parece ser que ese innovador no es el que saca, sino el que provoca los cambios. Y hoy hemos visto aquí un montón de experiencias de gente, de personas que generáis cambios, y eso es lo que buscamos en Innovate. Gente como vosotros, inquietos, creativos, que seáis capaces de generar cambios. Le dejo a Nacho que nos cierre esta sesión. Bueno, muchas gracias, Chema. Efectivamente, hay que adaptarse al cambio, y en esas estoy yo también, adaptándome al cambio que me toca en este momento, que como sabéis llevo pues unos
escasamente 2 meses en este cargo y además todavía también adaptándome al cambio de mi situación anterior como profesional libre también en la calle con vosotros trabajando y previamente, como sabéis algunos, que me tocó llevar la dirección de vivienda del Gobierno vasco en otra legislatura anterior. Y que, bueno, algunas cosas que hicimos en aquel momento yo creo que se ha visto hoy algunos de los resultados. Sirvieron algún trabajo desarrollado además de la mano de Innovas, fue yo creo que potente, como fue la hoja de ruta Bulchatu 2025, que todavía sigue siendo un referente en el Estado y en Europa, fruto de la cual surgió alguna orden de ayudas para intentar dar un cambio de rumbo en lo que era la política de vivienda y se ha visto hoy uno de los ejemplos presentado por Ramón Cuevas, la intervención en Zaramaga, pero donde yo creo que todavía hay bastante que hacer. Y en este momento, como sabéis, lo que me toca es la parte de ordenación del territorio, planificación territorial, urbanismo y regeneración urbana, y ahí hay también parte de innovación, porque estamos en la fase también de crear un nuevo servicio de regeneración urbana en el Gobierno, que hasta ahora no ha existido, estaba el de suelo y urbanismo, pero no uno específico de regeneración urbana, porque sí que tenemos el convencimiento, y yo creo que asumido ya de forma mayoritaria por casi toda la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional, que la intervención en la ciudad existente, la consolidación de las tramas urbanas y la expectativa del traslado de la población hacia las ciudades es uno de los elementos que se ven en el futuro, con todas las consecuencias derivadas de la población, de los movimientos migratorios, donde por las características de la estructura de la población, también aquí yo creo que se van a producir. No tenemos más que fijarnos en la pirámide de población que tenemos y las expectativas que, por ejemplo, en el Gobierno vasco está previsto que en 10 años el 70% de los funcionarios se jubilen. Eso significa que las generaciones que vienen detrás ahora lo tienen muy mal, pero en un futuro no muy lejano van a tener pleno empleo posiblemente. Pero además, ni siquiera la población que existe en la comunidad autónoma, la industria está buscando ingenieros y no los encuentra ni con los que están en este momento en las escuelas, va a ser capaz la sociedad de cubrir la demanda de trabajos que va a haber. Eso va a generar también el que haya movimientos migratorios que puedan venir aquí. Pero bueno, yo no quería entrar en esto, sino simplemente felicitar a todos los que, darles las gracias por lo que habéis presentado, felicitaros por el trabajo que se está haciendo. El RIS3 Hábitat Urbano es una de las líneas de trabajo de la legislatura pasada que la vamos a mantener en esta legislatura. La vamos a llevar desde el ámbito de la regeneración urbana porque entendemos que es donde reside fundamentalmente el ámbito de la intervención en la ciudad, pero intentando darle aquella visión que se tenía desde Bulchatu, incorporando los aspectos de la visión más transversal, de los aspectos sociales, de los aspectos ambientales, no exclusivamente lo que es la intervención en el aspecto físico de la construcción, sino también en lo que tiene que ver con las actividades, la capacidad de la gente y desde esa perspectiva de que las Smart Cities no pueden existir si no hay Smart Citizens, que para nosotros, o para mí, desde luego, son los elementos fundamentales. En ese sentido, se está trabajando, se continúa, como sabéis, las directrices nacionales del territorio ya han llegado al momento del avance. Una de las líneas que se ha incorporado como fundamental para la revisión de la estrategia territorial es precisamente la regeneración urbana y lo que se va a hacer es potenciar esa línea que quizás en este momento está casi solo enunciada para que de verdad tenga el peso que yo creo que tiene que tener en un país además como Euskadi, como el País Vasco, donde, ya se ha comentado, no hay territorio suficiente para dar respuesta a la demanda de suelo, no solo para la vivienda, también para las actividades que hay, y por lo tanto tenemos que ser capaces de reinventarnos de forma inteligente nuestro territorio, nuestro país, teniendo en cuenta todas las influencias que tienen las distintas necesidades y el futuro que nos deparan las condiciones de la población que tenemos. Sin más, enhorabuena a Innovas por estas sesiones, por seguir en estos proyectos de innovación, al Colegio de Arquitectos por estar en Innovas y por organizar esta jornada y haber sido capaz de traer después de 10 años este primer martes en el colegio, y a todos vosotros, pues gracias por el trabajo realizado y ánimo porque desde luego trabajo en el futuro va a haber, a pesar de que esa gráfica está basada sobre todo en la edificación de nueva planta y así yo creo que va a seguir por mucho tiempo. Algo más se hará, evidentemente, habrá que innovar en industrialización, en edificación de nueva planta, como se está haciendo,
pero yo creo que el reto lo tenemos fundamentalmente en la ciudad construida. Muchas gracias. Para finalizar, me sumo a las gracias que nos da Nacho a todos, ponentes, a los miembros del Gobierno vasco, a la decana del colegio, y dos avisos. En mayo no va a haber martes Dino Vázquez, será en junio, como es el martes número 60 y el número redondo, hablaremos sobre economía circular. Y en mayo vamos a invitaros a todos, como ya os hemos dicho antes, a Global Innovation Day 16 de mayo en el Palacio de Euskalduna. El año pasado 2.000 personas. Es a lo largo por el día, este año espero que lo superemos. Y uno de los talleres los organiza el Colegio de Arquitectos y creo que sería interesante que con todos los arquitectos que hay por aquí, pues asistáis. Y para acabar, como hablo de demografía, simplemente dos datos. Hace poco día que después de Japón tenemos la mayor esperanza de vida en el País Vasco, lo cual es muy buena noticia. Y la mala es que después de Ciudad del Vaticano somos los que menos tasa de natalidad tenemos, así que tenemos un problema real. Muchas gracias.